Yo soy Verónica Castañeda, estudiante de la Universidad del Desarrollo Profesional, y les vengo a platicar sobre el tema orientación y desplazamiento angular, así también como cambio de ejes de 2D, cambio de ejes de 3D y rotación sobre un eje arbitrario. ¿Qué es el desplazamiento angular? El desplazamiento angular es el cambio o variación en la posición que experimenta un objeto en rotación, medido por lo general en radianes o cualquier otra medida dada para los giros, tales como los grados o las revoluciones. También se dice que el desplazamiento angular es una forma o figura geométrica. Se le conoce como desplazamiento angular, medido generalmente en grados, revoluciones o radianes, a la medida del ángulo de dicho cuerpo, forma o figura geométrica alrededor de un eje de orientación y un sentido específico, dada su posición inicial. Sus aplicaciones se extienden en las ciencias matemáticas, física, astronomía, así como en algunas ingenierías, mecánica, en sistemas, civil, etc. Para el estudio del desplazamiento angular es necesario definir un ángulo de acuerdo con su forma, ya sea geométrica o trigonométrica. En esta imagen que ustedes ven aquí, es un objeto que gira alrededor de un eje fijo. Se dice que su desplazamiento angular se determina midiendo el ángulo barrido por una línea que pasa por cualquier punto del cuerpo intersectando al eje de rotación, es decir, una línea radial. ¿Cómo definimos un ángulo de una forma geométrica? Dadas dos semirrectas, cuyo origen de ambas se da en un punto llamado vértice, definimos el ángulo como la amplitud o apertura entre estas semirrectas. Como ustedes podrán ver, tenemos dos figuras. En la figura número 1 es un ángulo entre dos semirrectas o segmentos de recta. Geométricamente, dadas dos curvas interceptadas en algún punto P, definimos el ángulo entre estas como el ángulo que forman sus rectas tangentes a P. Figura número 3, ángulo diedro. Dados dos semiplanos, este ángulo se define como la abertura entre dos partes del espacio con una arista en común, delimitadas por los semiplanos dados geométricamente. Se representa como dos paralelogramos que comparten un lado en común. Así, el valor del ángulo diedro es la menor amplitud entre las semirrectas respectivas de cada semiplano. Gráficamente se ve de la siguiente manera. Figura número 5. Ángulo sólido. El ángulo sólido sirve para medir el tamaño aparente de un objeto, que corresponde con la zona limitada por una superficie cónica. Se representa por el símbolo y se define como donde S es la esfera sobre la cual se proyecta la superficie y R es el radio de dicha esfera. Gráficamente se ve de la siguiente manera. Ángulo de Euler. Los ángulos de Euler sirven para especificar la orientación de dos sistemas de ejes ortogonales, uno con respecto al otro, y está constituido por tres rotaciones sucesivas o alrededor del eje Z, alrededor del eje X y nuevamente alrededor del eje Z. Gráficamente se ve de la siguiente manera. Cambio de ejes 2D. Según una figura o forma geométrica, en un plano el cambio de ejes se puede dar de dos maneras. 1. Manteniendo fijas las coordenadas y rotando los ejes. 2. Rotando las coordenadas y manteniendo los ejes fijos. Ambos casos tienen el mismo efecto. Ejemplo, en el siguiente gráfico se muestra la rotación de un punto arbitrario P en el plano cartesiano. Observa los ejes X y Y pueden ser cualquier par de ejes perpendiculares. Cosenos directores. Se les denomina cosenos directores de un vector V a los cosenos de los ángulos que forman dicho vector con cada uno de los ejes coordenados. Estos determinan su dirección a lo largo de cada eje.
Cambio de ejes 3D. Al igual que el cambio de ejes 2D, dada una figura o forma geométrica en un plano tridimensional, el cambio de ejes 3D se puede dar de dos maneras. 1. Manteniendo fijas las coordenadas y rotando sus ejes. 2. Rotando las coordenadas y manteniendo fijos los ejes. Ambos casos tienen el mismo efecto. A continuación se muestra gráficamente el cambio de ejes y las matrices por las cuales se debe multiplicar un vector para hacer rotar. Cámara virtual. Por una cámara virtual entenderemos el cascarón o espacio donde se han desarrollado los elementos tridimensionales. Antes de empezar a desarrollar materiales u objetos en este espacio, es importante desarrollar algunas propiedades y transformaciones posibles dentro de las mismas. Cosenos directores. Se les denomina cosenos directores de un vector a los cosenos de los ángulos que forman dicho vector con cada uno de los ejes coordenados. Estos determinan su dirección a lo largo de cada eje. Ángulos de Euler. Los ángulos de Euler constituyen un conjunto de tres coordenadas angulares que sirven para especificar la orientación de un sistema de referencia de ejes ortogonales, normalmente móvil, respecto a otro sistema de referencia de ejes ortogonales normalmente fijos. Rotación sobre un eje arbitrario. Es la matriz de rotación que relaciona las componentes iniciales del vector de posición o las que tienen en una base ligada al sólido, con las que tienen en un instante posterior. Esta matriz será función del tiempo. Matrices. En matemática, una matriz es un arreglo bidimensional de números, dado que puede definirse tanto la suma como el producto de matrices. En mayor generalidad, se dice que son elementos de un anillo. Cuaterniones. Los cuaterniones, también llamados cuaternios, son una extensión de los números reales similar a los de los números complejos, mientras que los números complejos son una extensión de los reales por la adición de la unidad imaginaria. Los cuaterniones son ejemplos de un cuerpo asimétrico, a veces llamados anillos con división, una estructura algebraica parecida a un cuerpo pero conmutativo en la multiplicación, es decir, satisfacen todas las propiedades de un cuerpo con excepción de que el producto no es conmutativo. Producto de cuaterniones. El producto entre cuaterniones es asociativo y no es conmutativo. Las operaciones señaladas se pueden realizar usando las otras representaciones. Es el mismo patrón que cumplen los números complejos. Cuaternión puro. Un cuaternión se dice que es imaginario puro o simplemente que es un cuaternión puro, si su parte real es nula, por analogía con el caso complejo. Rotación de un punto sobre un eje. Es la matriz de rotación que relaciona las componentes iniciales del vector de posición o las que tienen en una base ligada al sólido, con las que tienen en un instante posterior. Esta matriz será función del tiempo. Por último tenemos fórmulas y ecuaciones y cómo se calcula el desplazamiento angular. Fórmulas y ecuaciones. Se tiene un objeto que gira en torno a un eje o que sale de la pantalla hacia el lector, y dentro de él está el punto P, situado a una distancia r del eje de rotación y describiendo circunferencias de radio. Así se ve en la siguiente figura, que muestra un corte del objeto rotante visto en sentido contrario al de las agujas del reloj. El punto en cuestión se encuentra en la posición angular, medida desde el eje de referencia, que en este caso es el eje horizontal. Un objeto que rota en sentido antihorario, el eje de rotación sale en dirección perpendicular a la pantalla. Por último tenemos cómo se calcula el desplazamiento angular. Se puede calcular el desplazamiento angular de forma análoga como se calcula el desplazamiento en el movimiento en una dimensión, siguiendo un determinado modelo de movimiento. Esas son las medidas de los ángulos. Por último tenemos cómo se calcula el desplazamiento angular. Se puede calcular el desplazamiento angular de forma análoga
cómo se calcula el desplazamiento en el movimiento en una dimensión, siguiendo un determinado modelo de movimiento. Esas son las medidas de los ángulos. Y bueno, de mi parte es todo. Espero les sea de su agrado. Gracias.